Mari Pulamien, Mari Kaweni, Mari Compuche, Janet Payam Piñen, Tainche, Figualmapu Toquinche Tainchin, Poyenque Chalim Yoguaymo Pulamien. Maguen, Kumel Kaimun, buenas noches a todos los hermanos y amigos que esta noche nos acompañan. Soy Janet Payán, directora del Figualmapu. Reciban un cariñoso saludo y esperando que todos estén bien. Sean todos muy bienvenidos, ¿no? Rume Kumen Tamun Kupan Sinen Turruca, ¿no? Esta noche tengo el honor de presentar y compartir con ustedes en nombre de Figualmapu, el Festival Internacional de Cine y las Artes en Gualmapu, territorio ancestral mapuche. Vamos a presentar una bella película, Quilla, Luna, ¿no? En quichua, del cineasta Alberto Muenala. Él es de la nacionalidad quichua, de Otavalo, de Ecuador, y con quienes vamos a tener la oportunidad también de conversar en este espacio nuestro de Nutrancagún, ¿no? Así que vamos a ir y invitarlos también, ¿cierto? Que finalmente se queden, que podamos aprovechar su presencia y sobre todo para poder conversar en este foco que Figualmapu tiene cada año y que este año abordará la autonomía y las experiencias de autonomía y autogobernanza de los pueblos y nacionalidades indígenas, y nosotros desde Figualmapu, entendiendo este territorio del cine como un escenario más que hay que recuperar, estamos estrenando esta hermosa película. Bueno, sin más, quiero invitar a Alberto, un querido y antiguo y viejo amigo, para que pueda él mismo comentar y presentar esta hermosa película, un largometraje que le ha ido muy bien, relatada en gran parte en quichua. Y bueno, Alberto, ¿cómo estás? Mari, buenas noches, Alberto. Hola, Janet de Alituta Mashikuna. Bueno, para mí es un enorme gusto el poder presentar en Chile, hacer esta primera presentación o estreno en todo caso en el Festival Figualmapu. Yo creo que lo importante es que haya llegado a Chile, lo podamos compartir con los compañeros de allá, ya que ha habido mucho interés en los países que ha viajado. Hemos estado ya en cerca de 6 países. La película ha sido traducida a 3 idiomas por el momento. En este momento también ya se encuentra en otro festival, una muestra más bien de cine iberoamericano en Roma, que se presenta en octubre. Entonces, bueno, tiene un recorrido bastante amplio y eso nos enorgullece, porque independientemente de que esté en quichua, ha tenido acogida tanto aquí en el país como fuera del país. Entonces, en ese sentido es para nosotros un gusto el poder compartir con ustedes, con el festival que tú haces, y bueno, pues más bien invitar a toda la gente que está viendo a tu festival, pues también puedan apreciar la película aquí ya en esta ocasión. Muchas gracias, Alberto. Sí, decirles a todos que se sumen al final de la película. Vamos a hablar sobre
la autonomía de la imagen, ¿cierto? La narrativa audiovisual que Alberto viene trabajando hace mucho tiempo, hace muchos años. Yo creo que es uno de los ideólogos en esto de cómo pensar el cine desde los pueblos y nacionalidades y las naciones de los pueblos originarios. Así que dejarlos a todos gratamente invitados para que puedan quedarse después de la película, y sin más nos vamos con Quilla. Sí, nos vemos al... Compuche kumen tamun akun tufachizungumeo Cine Turruca. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí en Cine Turruca de Figualmapu con Alberto Muenala, cineasta quichua otavaleño de Ecuador, y acabamos de ver su cortometraje Quilla, ¿no? Bienvenido nuevamente, Alberto, y bueno, un tremendo trabajo, ¿no, Alberto? Quisiera que nos pudieses comentar cuánto tiempo lleva hacer esto. Yo conozco a Alberto hace mucho tiempo, y estar en presencia de este trabajo enorme, hermoso también, ¿no? Que da cuenta que juega con muchos temas, ¿no? Alberto, coméntanos, ¿cuánto tiempo llevó a Hola, hacer este trabajo? hola, buenas noches. Bueno, es un largometraje, no es un cortometraje. Perdón. Este, nos llevó cerca de, bueno, en realidad la película se hizo en 5 años, entre que escribimos el guión un año más o menos, un año que se buscó fondos y bueno, la filmación más o menos lo hicimos en un mes y medio, 45 días, y bueno, nos tardamos otro año y medio en conseguir fondos para la postproducción. Entonces, en total, la película pues salió más o menos en 5 años. Y bueno, y un equipo así bastante también numeroso, ¿no? Trabajamos con cerca de 30 técnicos, entre asistentes y todo el equipo técnico. Entonces fue una producción bastante grande también. Ujú. Bueno, ha sido premiada ha estado en diferentes espacios y festivales. Le ha ido bastante bien, ¿no? Es una película, em, cuando nos comentábamos y un poco revisábamos, es la primera película, ¿cierto? Bilingüe en quichua y en castellano o español, ¿no? Del Ecuador. Es la primera película, efectivamente, que está relatada así. Sí, mira, nosotros, bueno, desde Rupa trabajamos ya cerca de 33 años, casi la mayoría de nuestras producciones, se puede decir el 99% de todos los trabajos en quichua. Y bueno, este es nuestro primer largometraje, que también lo hemos querido hacer en cuanto el contenido sea necesario en quichua, ¿no? Y Ujú, bueno, seguimos manteniendo esa propuesta que para nosotros es importante, que el cine latinoamericano también presente sus realidades en su propio idioma. Entonces, seguimos aferrados a que el cine de los pueblos y nacionalidades tiene que ser en los idiomas originarios. ujú. Estaba mirando acá, ¿no? Estuvo en el Museo del Indio Americano en Nueva York, y en Washington, también en el Museo de Historia de Estados Unidos, en Sundance, ¿no? En el Festival de Arte y Cine Video de Visiones de Abya, y en Copenhague también, en Japón, en Yamagata, en ese festival. Eh, Eh, ha hecho un buen recorrido, ¿no? Mira, la verdad es que ese currículum está hablado de los trabajos que he tenido, ¿no? De varios trabajos. Pero en este Ajá. momento esta película más bien ha estado ya en otros espacios. Como les decía al inicio, ha estado en Moscú, en Italia, bueno, en Estados Unidos, en varias ciudades, Nueva York, Washington, Chicago. Y bueno, pues estamos recorriendo algunos países de Latinoamérica también, aparte de Italia, que también ya está en esta muestra internacional en la ciudad de Roma.
Ujú. Mira, tenemos algunos saluditos que quiero compartir contigo, ¿no? Ahí hay una persona que se llama Henry Pat Given, que dice, es una hermosa oportunidad escuchar esta lengua, ¿no? Y toda su cultura. Kila dice, muestra la justicia, la discriminación, los abusos que continúan, y dice, bueno, él llama a que es la hora de despertar, ¿no? Y valorar la importancia de nuestra madre tierra, ¿no? Bueno, por ahí también tenemos algunos landmienes de Maquehue, está Gustavo Huentecura, está nuestra landmien Luz Marina Huenchucoy, y bueno, ahí se están contactando, ¿no? Es decirles a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, que puedan ir comentando aquí, vamos a intentar interpretarnos y poder abordar. Yo quería abordar un tema contigo, Dale, Alberto, dale. ¿no? Nosotros Sí. este año, como FIGWAL Mapu, estamos apostando por el protagonismo y por promover y incentivar una narrativa propia, ¿no? Desde los pueblos y nacionalidades de los pueblos originarios, ¿no? de la Yayala. Y Quilla, de alguna forma podemos, ¿qué elementos están presentes que pudiésemos nosotros para aquella gente, aquel público que no necesariamente está vinculado o conoce el pueblo quichua, ¿no? Ya, al armar la película pensamos en varios elementos importantes que constituyan la narrativa de esta película. Uno de los principales elementos era justamente el presentar la situación de las mineras, ¿no? Cómo están subastando a nuestros países, en donde hay sobre todo comunidades de los pueblos y nacionalidades, y que la mayoría de los gobiernos están subastando territorios indígenas para la explotación minera. Entonces, por ahí nace este principal elemento de meter en esta película el problema con las mineras. Otro de los elementos interesantes que buscamos también era presentar una parte de la corrupción. O sea, vivimos en estados lamentablemente corruptos, ¿no? Y a través de esta película quisimos así de una manera muy sutil presentar la corrupción. También presentamos de alguna manera igual muy sutil el racismo que existe en nuestros continentes, en este continente más bien, o bueno, en todo el mundo, y que son problemas que afectan a que vayamos construyendo una sociedad más libre. Entonces, estos elementos, y bueno, también por ahí le incluimos la historia de amor incomprendido. Entonces, son elementos que en esta narrativa lo han enriquecido y que de alguna manera capta al público, ¿no? O sea, llama la atención, y creo que a través de estos elementos, pues estamos construyendo esta narrativa de esta película. Bueno, se construyó. Ujú. Y bueno, sobre Claro, todo el idioma, ¿no? exacto, exacto. Y bueno, hay algunos elementos culturales también, ¿no? La música. Claro, la fiesta del Inti Raymi también es un componente más para articular todo este contenido que se presenta en la película. Y por otro lado, yo creo que la música cumple una función muy importante. Eh, Refuerza la atmósfera que estamos creando en la película, y de alguna manera también refuerza al contenido, ¿no?, dramático de la película. En ese sentido, la música está pensada, está construida justamente para la película. Ujú. Claro que sí, sí, sí. Y además tiene una factura, ¿no? De industria, ¿no? Y como dices tú, habla también de elementos súper universales, ¿no? El tema el conflicto, cierto, de interés, ¿no? Que bueno, yo diría que es transversal hoy día en toda Latinoamérica.
pero también estos conflictos que se generan al interior, ¿no? de este fotógrafo que vive ese conflicto, ¿no? Son historias que también son muy, a la vez, muy particulares, pero con un sello muy propio, pero también muy universales a la vez, ¿no? Eso lo hace bastante, muy rico, ¿no? Que muy también digerible, yo lo siento, porque habitualmente pensando en el cine indígena estamos siempre pensando en los documentales, ¿no? En ese tipo de narrativa. Sí, yo creo que nosotros tenemos que dar otros pasos más en el desarrollo de la producción audiovisual de los pueblos y nacionalidades. Tenemos que hacer productos que conmuevan, ¿no? Entonces, y a la vez tengan un toque de sentimiento, que te llegue al corazón, ¿no? Que te transforme, que salgas con una película que esté cuestionando, ¿no? Entonces, es importante eso, esta riqueza de elementos que te permitan de alguna manera enriquecer tu conocimiento y aportarte a la vida, ¿no? A la construcción de la vida. Yo creo que el cine de alguna manera te ayuda a reflexionar. Y entonces en ese sentido, Quilla está cumpliendo esa misión, ¿no? De permitir reflexionar, cuestionar al sistema en el que estamos viviendo los pueblos y nacionalidades y desde ahí construir una narrativa que tenga, que cuestione políticamente, que tenga un contenido artístico y un contenido estético. Entonces yo creo que por ahí va el camino del cine de los pueblos y nacionalidades. Muy bien. Mira, bueno, hay varias felicitaciones, Alberto. Quiero compartir contigo también una pregunta que nos hace Tamia Bolaños, ¿no? Primero que todo, da las felicitaciones por el trabajo, por el esfuerzo, ¿no? de esta producción, y te pregunta, ¿crees que la interculturalidad se puede articular desde el cine u otra forma de arte? Claro, claro, yo creo que más bien se presta mucho el cine, se presta el arte a un trabajo intercultural. Nosotros esta obra lo hicimos con un equipo intercultural. Creo que el 50% eran quichuas y el 50% eran mestizos, jóvenes universitarios o egresados de las universidades de cine acá en el Ecuador que se integraron al equipo. Y eso también nos ayudó a que la producción salga, porque en realidad los fondos que teníamos no eran suficientes y entonces con los jóvenes de alguna manera voluntarios, o bueno, se les reconoció algo el trabajo, pero se pudo sacar esta película. Entonces, nosotros hemos iniciado ya un proceso de trabajo intercultural y creo que el cine se presta para eso. Y sobre todo pienso que debemos de manejar esta propuesta de un cine intercultural. Porque acá en nuestros países de Latinoamérica generalmente se ve mucho el cine solamente desde un sector. Yo creo que acá en Latinoamérica estamos, si no es del 40%, somos del 50% de pueblos y nacionalidades, ¿no? Entonces, y eso no está reflejado en el cine. Y yo creo que es importante que empecemos a hacer este cine intercultural. Claro, ahí hay una tarea pendiente no solamente para nosotros, ¿no? Sino también para otros cineastas, pero creo que Quilla en ese sentido abre un espacio, abre una puerta en torno a ese tratamiento, ¿no? Que no tenemos que quedarnos con aquellos elementos que habitualmente de alguna forma estamos un poco acostumbrados a asociar el cine de las nacionalidades, ¿no? O pueblos. Así es. Mira, tengo una pregunta ahí de un colega ahí de Figual Mapu, que es nuestro programador, Enoc Figueroa, te pregunta, ¿por qué escogiste tú el trabajo de ficción antes que otro género, ¿no? ¿Por qué se escoge eso? Y caso podrías ahondar, ¿por qué es la decisión de trabajar la ficción, que es algo que hemos estado ahí conversando en el último tiempo, ¿no, Alberto? Sí, yo creo que es un tema
de concepción y de que te nace mismo, ¿no? En el corazón. Muchas veces hay cosas bien hermosas, bien interesantes de temas para documental que se puede hacer y que hay gente que lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Pero también a veces tenemos la necesidad de crear. Yo creo que eso es importante. Crear y recrear sentimientos, recrear otra visión, ¿no? Del cine desde nosotros mismos. Entonces, eso me ha permitido el escribir. Yo he escrito varios proyectos, varios guiones, ¿no? Tengo cerca de 5 guiones para largometraje, pero lamentablemente los presupuestos no me han permitido realizar. Y entonces Quilla era uno de los guiones con más bajos recursos que se podía realizar. Entonces lo pude hacer. Pero yo creo que esto nace, o sea, nace en cada uno de nosotros de lo que queramos decir, de lo que queramos transmitir. Y en este caso, pues a mí me sirve mucho, me sirvió mucho Quilla para demostrar esta desigualdad social y esta desigualdad de poder en el que vivimos, ¿no? Que lamentablemente la gente que está en el Estado, en el gobierno, pues subasta nuestros territorios cuando necesitan dinero. Y entonces Quilla más o menos trata de reflejar esa realidad, pero a la vez estamos denunciando, ¿no? Y yo creo que para eso me ha servido la ficción, ¿no? Para decir cosas que no podemos hacer en documentales. Ujú, ujú. Mira, hay una amiga que me manda ahí una amiga nuestra, ¿no? Eliana, ¿no? Nos pregunta ahí de Corpan. Quiere saber si Quilla es y tu trabajo en términos generales hay un ejercicio a la autorrepresentación, bueno, lo hemos estado conversando, ¿no? Profundizando. Y, ¿sí o no? ¿Y por qué? Sí, o sea, de hecho yo creo que es una autorrepresentación. Yo creo que es importante que el cine realizado desde los pueblos y nacionalidades nos reflejemos esa riqueza que tenemos, esa riqueza cultural. Y justamente es a través de nuestro propio idioma, ¿no? O sea, desde el quichua nosotros y quizá los otros cineastas de otras nacionalidades lo tienen que hacer en su propio idioma. Y lo rico y lo interesante es que este tipo de trabajos no se queden guardados. O sea, por ejemplo, en el caso de Quilla, estuvimos en las salas salas comerciales de aquí del Ecuador. O sea, no se ha quedado solamente porque es una película en quichua, se ha quedado guardada o está solamente en muestras o salas culturales, sino que también lo hemos podido explotar comercialmente y eso es importante. Hemos estado en 4 ciudades importantes de acá del Ecuador y bueno, pues ya ha tenido acogida, ¿no? Ha tenido acogida independientemente de que esté en quichua. Entonces, eso es para nosotros muy importante, el reflejar nuestra realidad, nuestra creatividad, asumir pues el cine desde nuestra visión. No sé si por ahí era la pregunta. Sí, sí, no, yo creo que sí, ¿no? Por ahí va. Y también quería llevarte a un poco a propósito de la pregunta de Eliana Champutís, ¿no? Em, eh, ¿qué te- eh, yo cuando te conocí, bueno, yo conozco a Alberto, lo conocí ahí a principios de los 90, ¿no? Precisamente en uno de los festivales de CLACPI, tú después, Alberto asumió la dirección de CLACPI, esta red a nivel continental que trabaja el cine y la comunicación de los pueblos indígenas y que tú fuiste mucho tiempo, bueno, estás vinculado no solamente a la producción, sino que también a la formación, ¿no? Eh, eh, Teniendo ese panorama, ¿no? Que en algún momento estuvimos compartiendo a través de CLACPI y otros espacios, ¿en qué momento sientes tú que está hoy día el cine de los pueblos y nacionalidades, a nivel así de Abya Yala?
O bien ahí en el Ecuador, como quieras. ¿Qué está pasando hoy día con el tema de la producción? Yo creo que hay que, por lo menos los talleres de capacitación tienen que ser a nivel profesional. No es cuestión de que alguien aprenda a agarrar una cámara o tomar un cursito por ahí y se vuelve maestro para... Entonces estamos de alguna manera de pronto hasta enseñando errores, ¿no? Yo creo que hay que tomarlo más en serio la capacitación de los compañeros. O sea, si se da talleres de capacitación, creo que es importante llevar cineastas reconocidos que aporten, ¿no? Que aporten al lenguaje de la construcción de un cine desde los pueblos y nacionalidades. Entonces, eso va a engrandecer el cine que nos corresponde a nosotros. Lo digo esto porque en realidad se ha dado muchos talleres en Latinoamérica, pero no se ven los productos. O sea, se ha invertido bastante, pero ¿dónde están esos cineastas, no? Entonces yo creo que hay que tomarlo más en serio y los talleres darlos con buen contenido, creativos y bueno, el otro problema también es que no hay fondos, lamentablemente no hay fondos, ¿no? Y de pronto ahí nos estancamos un poco en la producción, pero sí es un paso muy importante el de tomarlo más en serio y alejarnos un poquito de la antropología y ¿cómo se dice? Eh, de lo etnográfico, ¿no? Porque por ahí nos van encajando. Y en este caso, por ejemplo, aquí ya rompe con todo eso. O sea, nos salimos de todo ese cine indigenista que se construyó en los 70, 80, para empezar a hacerlo de una manera más artística. Yo creo que por ahí también tiene que ser, independientemente de que se hacen documentales de denuncia de lo que está pasando en cada uno de nuestros países, que es muy importante también, pero cuando se hace una ficción, yo creo que hay que hacerlo desde otra propuesta estética que los cineastas de los pueblos y nacionalidades lo asumen. Ujú. Bueno, hablando de esto de la formación, contarle y adelantar que nosotros, bueno, esperamos contar con Alberto el próximo Figualmapu que vamos a realizar en el mes de enero, del 25 al 29, ya me ayudan si es que me he equivocado, pero creo que estoy en lo cierto. Alberto lo hemos invitado, si los fondos funcionan, a que participe, ¿no? Con una charla sobre, justamente vamos a ir profundizando sobre esta narrativa andina que también él trabaja y que esperamos que esté en nuestro Mapulap, en nuestro próximo Mapulap, que va en el contexto de lo que es el sexto festival de Figualmapu. Así que esperamos ahí para todos los interesados que quieren ir profundizando. Aquí esperamos tenerlo, así que Alberto va a estar con nosotros en ese espacio. Mira, hay otro hermano, yo no sé si tú alcanzaste a conocerlo, porque también forma parte de estos procesos que realizábamos, es Esteban Cruz Rojas. Dice felicitaciones a todo el equipo, ¿no? Y te pregunta cómo fue la estrategia de dirección de actores, sobre todo con los actores originarios, o me imagino yo con actores que eran de los pueblos y nacionalidades, ¿no? ¿Cómo fue eso en el proceso del guión? ¿Cómo fue, si eran todos actores, me imagino yo, cómo fue hacer esa dirección, ¿no? Sí, cuando se escribió ya el guión, la idea era trabajar con un equipo mixto de actores y no actores. Quizá no sea el término no actores, ¿no? Con actores formados y con actores que son de pueblos y nacionalidades que no tienen formación. Lo que hicimos es darles un taller corto, ¿no? Casi de un mes más o menos de capacitación actoral. Entonces, con ese breve taller tuvieron algo de conocimiento nuestros no actores y pudieron representar los papeles que nosotros pedíamos.
Entonces, de alguna manera tienen una pequeña formación, quizás no de años, ¿no? Como sería lo óptimo, pero sí tuvimos, una vez que escogimos, ¿no? Escogimos ya a los actores que necesitábamos por el aspecto físico o porque en realidad tenían aptitudes, entonces ya se les dio un taller de capacitación. Y eso nos permitió alcanzar un nivel de actuación, pues como se ve en la película, ¿no? Y bueno, de ahí solamente la actriz, Marcela Camacho, es actriz acá en el Ecuador, y los demás, bueno, los demás fueron formados, los demás actores, el que hace de funcionario también lo formamos en el taller, porque o sea, daba esa imagen, el personaje ese es un amigo que no era actor y que me gustaba su físico, su carácter, ¿no? Entonces le formamos también como actor y así a los demás compañeros. Qué bien. Bueno, ahí ya también que nos puedas comentar luego también sobre tu equipo de trabajo, ¿no? Cómo ahí con la participación de grupos familiares, de tu hija, ¿no? En los diferentes roles técnicos, ¿no? Bueno, Y te quiero... en Dale. principio se formó bueno, trabajamos con las cabezas principales y bueno, y en esta ocasión me gustaría también agradecer a Guillermo Ruiz. Es fotógrafo boliviano, de un fotógrafo clase A que es el que de alguna manera elevó el nivel de la fotografía de Quilla también. Creo que mi reconocimiento para Guillermo. Luego tuvimos también un sonidista de colombiano, pero que desciende de otavaleños. Entonces estudió cine en Colombia y vino a hacer sonido con asistentes jóvenes de acá. En el equipo, bueno, en arte estaba Daniela Sánchez, una joven promesa de arte acá en el Ecuador. En la música, Zairi Muenala, estudió ingeniería en audio en México y vino y armó toda la banda sonora y la composición de la música. Que lo conversamos mucho y él tenía que de alguna manera aguantar todas mis cosas, mis locuras de que me gustaba o no me gustaba y él tenía que crear otras canciones de acuerdo a las necesidades de la película. Entonces, bueno, hubo como comprensión en ese sentido. Y bueno, terminamos con Frida, mi hija, que estudió también cine, terminamos la edición. La habíamos pasado a dos editores, no nos gustó, nunca estuvimos de acuerdo, no estuvimos conformes más bien con la edición de la película hasta que nos sentamos con mi hija y lo fuimos dando todo el contenido de Wow. cómo quedó la película, ¿no? Todo el montaje, ¿no? Que es Entonces, sí, la etapa dura del... así es. A ver, unos saluditos ahí de Selva Verde, dice muy buena producción, un abrazo desde Orito, Putumayo. Alun Antilef también, Antelaf, creo, perdón. Aquí dice mirando desde la familia, y aquí hay una pregunta. Erika Tenesaca dice, hoy estoy como mirando ahí, porque se reflejan los lentes, pero ahí peleando con las letras. A ver, dice, las nuevas narrativas podrán contar nuevas realidades, creando nuevas formas donde sean fáciles de identificarlos y tengan un propio lenguaje escrito y visual. Dice, ¿cuál fue el punto de partida para la escritura de Quilla, desde el sur del Ecuador? ¿Cómo partió este guión de Quilla? Bueno, lo importante creo que era presentar la diversidad que compone este pequeño país de Ecuador. Entonces, a partir de este punto de presentar la diversidad, es que entramos ya con un tema de identidad quichua
para poder narrar bueno, escribir esta historia. Yo viví unos cerca de 8 años en México antes de venir a Ecuador en el 2000. Y cuando llegué, vi un país en el que se estaba subastando los territorios indígenas a las mineras. Entonces dije, hay que crear una historia que denuncie ¿qué se puede decir? Esta exterminación, ¿no? Porque de alguna manera sí es un genocidio cuando empiezan a acabar con la riqueza de la madre tierra y sobre todo con las comunidades indígenas. Entonces, por ahí nace la idea de construir un guión que refleje esto, ¿no? Que refleje eh, estos atropellos a la tierra y a los pueblos indígenas. Entonces, ahí de esa manera fue construyéndose y como dije, hay ciertos alimentos como la historia de amor, la historia de racismo, que complementamos en el guión, pero de esa manera nace Quilla. Y Alberto, en tu zona donde tú eres, ¿se mostró también esta película? ¿Has tenido la oportunidad de llevarla a esos espacios? ¿Qué te diré? O sea, yo creo que No nuestra me ya. Bueno, obligación, pasemos la pregunta. no, o sea, nuestra obligación como cineastas otavaleños, o sea, lo primero que hicimos es pasar en nuestro territorio, pasar en nuestro espacio, en la ciudad de Otavalo, hay una pequeña sala cultural que, bueno, entran como cerca de 300 a 500 personas. El primer día había más de 2000 personas que querían ver Quilla, ¿no? Y entonces no fue posible, pero de todas maneras los que pudieron entrar, entraron como 1000 personas en una sala de 300 personas, estaban en los pasillos en todo lado, ¿no? Todo eso nos causó mucho, o sea, vemos que hay mucho interés en el cine. Y eso también a nosotros nos llena eh, de entusiasmo, ¿no? El querer continuar. Pero a la vez también hemos pasado en comunidades, en nuestra comunidad en Peguche. Lo interesante es que justamente en la secuencia, en donde las mujeres rescatan al periodista que va detenido por los agentes, Sí, sí. la gente reacciona. Eso es una cosa que nos ha gustado mucho porque todo el mundo se pone feliz, aplauden y se levantan y todo y se arma una fiesta, verás, en plena proyección. Entonces, esas cosas nos han llenado, ¿no? Y sabemos que son momentos emotivos que lo hemos conseguido y bueno, pues de esa manera hemos compartido en algunas comunidades también. Sí, y justamente eh, la acogida que hubo acá en la ciudad de Otavalo, las salas de cine de las compañías de cine nos llamaron, nos dijeron, vean, quieren pasar Quilla, en julio les damos un espacio de 15 días. Wow. Encantados, pues no hay problema. Porque antes no se sabía mucho de Quilla y nos dijeron que esperemos un año, que hay mucha programación ecuatoriana que está esperando. Entonces dijimos, bueno, pues esperamos un año, entonces nos vamos a los festivales. Pero cuando vieron el éxito que tuvimos en Otavalo, pues nos llamaron y nos dijeron, ahí tienen las salas de cine en estas 4 ciudades. Y aceptamos y bueno, pues pasamos acá en el Ecuador. Qué bien. Sería muy similar a Chile, te lo aseguro. Oye, y Alberto, ¿y qué tal? Estuviste en Nueva York, porque yo la vi, nosotros te andábamos siguiendo ahí para traerla y tú estabas ahí en Nueva York. La pasaste por allá también, ¿no? ¿Cómo fue la recepción? Bueno, ahí hay una comunidad bastante grande de Ecuador, pero ¿cómo ha sido la recepción? Porque tú me decías que está ya traducida, subtitulada a otros idiomas, ¿no? ¿Qué tal ha sido? ¿Cuál ha sido cómo sientes tú que ese público lo recepciona?
Pues la verdad es que donde hemos presentado ha habido mucha acogida y mucho interés sobre todo en el tema y se ha creado debates interesantes acerca del problema racial, del problema minero, se ha creado mucho debate y eso nos ha llenado a nosotros también, porque creo que de esa manera estamos cumpliendo una función, ¿no? Que no es una película solamente de entretenimiento, sino también de reflexión. Nos ha permitido con el público dialogar, hacer conocer la realidad que vivimos acá. Y eso yo creo que es grande para nosotros, porque no se queda solamente en el entretenimiento. Y bien, o sea, bien en donde hemos estado, Washington, en Chicago también, que hay una colonia bastante de bastantes ecuatorianos. Igual fue interesante la proyección y la discusión que se armó después de la proyección. Muy bien. Mira, ahí tienes ahí un saludo también de, a ver, caso, Cachtín Otavalo dice, saludos a Machi Alberto Muenala, ¿no? Dice, felicitaciones al Gracias, gran igualmente. trabajo de Quilla, ¿no? Me conmovió mucho y dice muchas gracias a Figualmapo, ¿no? A Alberto y a ustedes que nos permiten estar en este espacio, ¿no? Alberto, como, ¿en qué estás ahora, no? ¿Cuáles son, lo típico, ¿no? ¿Cuáles son las próximas producciones? ¿En qué estás? Bueno, estamos en este momento, bueno, este año más bien, terminamos un documental, Tiempo de Mujeres con Frida, dirige Frida, y en este momento esta película está ya en 4 festivales. 4 festivales internacionales interesantes. Bueno, después de esto hemos tenido un poquito de tiempo para armar un nuevo proyecto y que se llama Corazón de la Tierra. Es una historia potente, se puede decir, y quizá típico del Ecuador, que estamos acostumbrados ya a los grandes levantamientos. Entonces, es una historia basada, no, tampoco es sobre, está basada en el levantamiento poderoso que hizo la CONAIE en 1990. Entonces, eso es el tema que estamos tratando en esta nueva película. Y bueno, ya yo creo que ya vamos a ir ya como cerrando, recordarle a la gente que puede visitar nuestro espacio de nuestra plataforma de Figualmapu. Nosotros ahí tenemos varias películas, esperamos pronto, muy pronto, poder incorporar aquí ya en este espacio. Tenemos una plataforma, Alberto, que la hemos ido construyendo, una aspiración que teníamos de ver cómo toda esta cantidad de material que llega cada año, que es enorme, pueda la gente continuar disfrutando y accediendo de manera gratuita. Está ahí concentrado de muchos lugares, así que bueno, esperamos ahí en un momento tener algunos de los trabajos que son de tu autoría, Alberto. También recordarle que nosotros vamos a estar con Figualmapu en el mes de enero, del 25 al 29, con nuestra 6ª versión. Vamos a estar en esta nueva modalidad que nos tiene esta situación de pandemia en el formato online, así que para que vayan agendándose. Y nada, pues comentar también cómo vamos a hacer. Hoy esta es la única función, pero para los que se lo perdieron, para los que han llegado tarde, contar que vamos a poder contar con la película por 24 horas. Ahí me van a ir soplando si vamos a poder verla a través de las redes o va a quedar en Vimeo, ¿no? Creo que va a quedar en el espacio de Vimeo, ahí me van a dar la dirección para que la podamos compartir y va a estar por 24 horas. Así que para que pasen la voz y para que la gente que se perdió esta hermosa película que Alberto nos ha tenido la gentileza de compartir con todos ustedes, puedan poder verla y disfrutarla y repetirse, ¿no? Porque yo creo que los elementos que hemos ido entregando, que Alberto pueda ir entregando, hay que volver a verla, ¿no? Yo la he visto varias veces y cada vez voy mirando estas cositas que
que uno la van sorprendiendo, ¿no? Es un aprendizaje también para nosotros, imagínate, una super película que podamos tener acceso. A ver, dice, hay algo, a raíz de ese levantamiento de la CONAIE, ¿podría decir que el tema de este año es autonomía de los pueblos originarios? No entendí mucho la pregunta, pero dice, habla de a raíz, ya, no, no lo entendí mucho, pero bueno. Bueno, el levantamiento de CONAIE. Bueno, me están ahí soplando, voy a decir otra información mejor. Va a estar alojado en Vimeo, se va a publicar donde va a estar este link de Vimeo, lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, y así que para aquellos que se perdieron, que llegaron tarde, aquellos que se los quieran repetir, ver este hermoso trabajo, lo puedan hacer. Así que eso es lo principal, que lo van a poder repetir, va a estar, sí, por un tiempo reducido, ¿no? Es una película ahí que va a seguir circulando, así que para que pasen la voz y puedan no perderse esta posibilidad. Mira, nosotros estuvimos como 2 años ahí atrás de Alberto para poder tenerla, así que finalmente, imagínate, en el marco de esta pandemia hemos podido tenerla. ¿Qué más? Decir que ha sido muy grato, Alberto, contar contigo, volver a poder conversar, ¿no? Tú eres una institución para todos aquellos que venimos desde el audiovisual, indígena o pueblos originarios, ¿no? Es un referente para muchos, para muchas, entre las cuales, por cierto, me cuento. Fuiste uno de los profes, ahí hicimos, ¿no? En Yotala, ¿cómo se llamaba el diablo? ¿Cómo era? El Diablo Bueno, creo que sí. El Diablo Bueno, ¿no? Ahí estuvimos también con ficción, ¿no? Recuerdo que siempre fue uno de los temas que tú considerabas que deberíamos abordar, que se debería trabajar desde estos colectivos y de esta gente que estábamos queriendo producir. Sí, sí, he dado varios talleres de ficción en varios países y bueno, pues ha habido poca producción, poco resultado todavía. Esperemos que a futuro continúe saliendo, ¿no? Las producciones de ficción de los pueblos y nacionalidades de Aviala. Uh-huh. Sí, claro. Luego ahí hubo algunos semilleros algunas películas no llegaron por acá, el trabajo también de formación que se hizo en Ecuador. Y así que nada, pues ha sido un privilegio, Alberto. Yo no sé si quieres comentar algo más, decir, yo estoy tratando de recordar cosas que quería conversar contigo, pero nada, tampoco te quiero cansar. Estaba recordando algo que es que ocurrió ahí en el festival de la CONAIE, ¿no? Esa declaración de principio que se hizo ahí por los 90, 95, 96, 94. sobre 94, sí. Sobre el patrimonio de las imágenes, ¿no? De los pueblos. ¿Te recuerdas algo? Creo que era más sobre el derecho a la producción desde los pueblos y nacionalidades indígenas. Ya, que empecemos ya a asumir como responsabilidad de los pueblos y nacionalidades a transmitir y a hacer imágenes de nuestra realidad, ¿no? Entonces, asumir ese derecho. Por ahí va uno de los puntos de la declaración, porque eran varios puntos, ¿no? Sí, pero sí era empezar a asumir ya desde los cineastas o comunicadores de los pueblos y nacionalidades, hacer conocer sus propias realidades, sentimientos, creaciones, su propia estética, ¿no? Entonces, era como un adelanto a todo lo que estamos haciendo después, que será cerca de 25 años, ¿no? O sea, ya hacíamos propuestas desde hace mucho tiempo y recién es que empezamos a hacer una producción grande.
Y justamente, claro, el problema ha sido el económico, ¿no? Que no nos ha permitido hacer producciones largometrajes, ¿no? Sí, sí, no. Para mí es historia, ¿no? Y forma también también de ese aprendizaje y responde también a esta realidad y esta apuesta que nosotros como Fiwalmapu tenemos, porque somos parte de esa escuela. Yo siento de ese movimiento, ¿no? Que luchaba por la autorrepresentación, la búsqueda de ciertas narrativas, ¿no? El patrimonio de la imagen, porque había un punto, que ese punto me gustaba a mí, porque era porque se tensionaba el ambiente, ¿no? Esta recuperación de ese patrimonio de imágenes que a veces los pueblos indígenas, no siempre, o los pueblos de nacionalidades, como le llaman ustedes, ¿cierto? Las primeras naciones, no siempre tienen acceso. La gente va, los productores, los directores, como extraen las imágenes, las proyectan y nosotros nos quedamos simplemente simplemente con la idea de que se vino y se hizo una producción y ya nunca más las comunidades o nunca supimos qué es lo que pasó con esos trabajos, ¿no? Recuerdo que había algo en ese sentido también. Sí, yo creo que es importante que haya un progreso y un proceso porque lamentablemente hasta ahora, ¿no? La televisión y el cine sigue reflejando imágenes de algo que no existe, ¿no? O sea, nosotros de alguna manera, lo que nosotros aquí en esta ocasión intentamos es romper con ese prototipo que ha creado, ¿no? El cine y la televisión por intereses coloniales. Entonces ya en esta ocasión, pues a través justamente de la ficción nos podemos dar ese gusto de romper eso y crear otras identidades más humanas, ¿no? Rompiendo ese prototipo de imagen que se ha creado sobre nosotros. Entonces, para eso nos sirve más la ficción, ¿no? Bueno, nada más que decir, Alberto, buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros conversando, por un poco contar cómo fue toda esta motivación, este trabajo que has realizado, que son mucho tiempo, ¿no? Es la madurez también del oficio, por decirlo de alguna forma, así que nada, pues yo quiero agradecerte, recordarle a la gente que nos puedan seguir ahí por las redes sociales, que pongan me gusta en Twitter, en Facebook, en las diferentes redes sociales. Así que nada, yo quiero agradecerte y felicitarte y recordar que la peli estará por 24 horas, ¿cierto? Y que se va a colocar este link en las redes sociales de Fiwalmapu para que puedan acceder a través de Vimeo, ¿no? Eso, creo que agradecer, por ahí me están comentando, y a todos quienes nos han sintonizado, ¿no? Así que estará hasta la mañana del viernes 16 de la medianoche. Así que hasta esa hora pueden verla. Bueno, Rumé Mañún, Compu Lamien, Compu Buení, Alberto, un gran abrazo. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. Y Chaltumay, ¿no? Peucayán. Y gracias. Igual, gracias a todos los que vieron la película. Espero que les haya quedado algo en el corazón. Y bueno, pues gracias a ti también por tomar en cuenta aquí ya en tu festival. Y saludos a todos y a todo el equipo que conforman tu festival. Buenas noches. Buenas noches. Pulmay, Peucayal. Oh, huerquen de sangre eterna, huerquen que no tiene clima ni senda. Yo llevo el mensaje de las estrellas, de las flores que nacen en la pena.